Contaba anteriormente por el otro link que este webinar se titula La educación emocional en el contexto de la inclusión y la interculturalidad. Mi nombre es Erika Alejandra Yepes, soy profesora de la Escuela Normal Superior María Inmaculada de Caicedonia. La profesora Magda Liliana González no nos puede acompañar hoy, ella estuvo pues liderando el webinar la sesión anterior. Entonces, esta va a estar a cargo mío. Les contaba también que este tema lo que hace es tratar de unir lo que es el discurso de la inclusión, la interculturalidad y busqué como un punto de anclaje en la educación emocional. Entonces, esa es como la intencionalidad del webinar. La presentación tiene varios momentos. Primero voy a partir de unas premisas que son como unas indagaciones que he tenido para llegar a investigar sobre este tema de la educación emocional y también unas preguntas que me he formulado a mí misma y lo tomo como premisas para empezar o para dar la apertura al tema. Luego, la contextualización de la educación emocional, pues aquí trataré de ubicar como de ubicar, perdón que me salí porque estaba mirando, eh, como de ubicar el discurso de la educación emocional. Luego voy a aterrizar un poco ese discurso en el aula colombiana. Voy a hablar sobre la normatividad que actualmente ha expedido el Ministerio de Educación respecto a la educación emocional y cómo esa educación emocional se relaciona con la atención en el aula para ciertos grupos poblacionales. Por último, voy a reflexionar un poco sobre la relación entre las emociones y los maestros y la formación de maestros. Y por último, pues presentaré unas conclusiones. Bueno, entonces, partiendo de estas premisas, que en la contemporaneidad, como en este momento histórico en que nos ubicamos, ha cobrado mucho protagonismo la emoción, el discurso emocional, no solo en el ámbito educativo, sino en otros contextos, y cómo hemos ido familiarizándonos con unos conceptos como, por ejemplo, competencia socioemocional, habilidad socioemocional, emociones, afectos, sensibilidades. Entonces, cómo actualmente desde varios ámbitos estamos hablando de este tipo de discurso. Entonces, por eso digo que como que resurge o como que emerge actualmente como un discurso muy importante. Digamos que siempre se ha hablado de la emoción, pero actualmente se le ha dado mucha validez desde diversos ámbitos. Entonces, acá me pregunto, ¿por qué nuestra sociedad actual le ha dado esa importancia o se ha visto abocada a incluir la emocionalidad en diversos ámbitos, en el ámbito educativo, en las instituciones, en las empresas, en el aula propiamente, en el lenguaje de las personas, en la práctica pedagógica, en la normatividad educativa y por ende también en la formación de maestros? ¿Qué pasa con nuestra sociedad cuando apropiamos ese discurso emocional? Y cómo se relaciona también el momento histórico en que nos encontramos en Colombia. Por ejemplo, estamos en una etapa de posconflicto, en una etapa donde tenemos población migrante interna y externa, y de otros contextos, y cómo toda esta diversidad de estudiantes están en nuestra aula. Digamos que siempre lo ha estado, pero había un discurso muy homogenizador, como que no importaba mucho esa diferencia o esa diversidad, y hoy digamos que se le da una importancia normativa, pero también una importancia en nuestro mismo discurso y a nivel curricular. La sensibilidad del afecto, planteo que se convierten como en un puente que nos acerca a la otra persona, al estudiante, a nuestros otros compañeros maestros, pero desde una posición de valoración de ese ser humano y de cómo ese ser humano es muy importante para el destino de nuestra nación o para el destino social. Planteo también acá como premisa que de pronto más que estar de acuerdo con que la escuela deba educar las emociones, sí estoy muy de acuerdo con que es muy importante reconocer que la afectividad y la sensibilidad hacen parte del proceso formativo, sí, hacen parte de un proceso educativo que permeamos pues los maestros y la escuela como tal. Y digo que más que admitir que la educación emocional sea importante, porque también hay muchas lecturas que de pronto se cuestionan la forma en que se ha asumido la educación emocional.
Entonces, digamos que como tiene una gran favor, se favorece ampliamente ese discurso también, pues hay personas que lo cuestionan. Y por último, pensar si se hace relevante incluir la emocionalidad en los procesos formativos de los normalistas superiores y de los programas de licenciatura de las universidades. Y también de los maestros que ya estamos en ejercicio, como la formación continua también debe incluir como una línea de formación la educación emocional. Bueno, entonces digamos que ese es como el preámbulo para ubicarnos un poco en el tema. Y acá pues digamos que tengo otras tres preguntas también, que es cómo se ha asumido por los maestros en formación y por los maestros en ejercicio, es decir, con los que ya estamos en el aula, cómo se ha asumido que también parte de nuestra praxis, de nuestra práctica pedagógica, también incluya el ámbito emocional, de que el ámbito emocional también vaya, se vehicule en los procesos de formación que nosotros realizamos en la escuela. También acá algo que surgió a partir del COVID es la preocupación por las emociones en los maestros. Digamos que yo llevo ya más de una década en el ejercicio como maestra y veo que después de la época del COVID muchas cosas cambiaron o se incluyeron en el ámbito educativo y algunas de ellas, por ejemplo, es la revaloración de ese mundo del emocional también para los maestros. Y esa educación emocional, ¿cómo se configura en un nuevo capítulo de la historia educativa? Entonces, ya con esas preguntas básicas, entonces me ubico un poco ya en el discurso de la educación emocional. Empiezo con esta frase de Miguel Santos cuando él dice que los sentimientos siempre han estado ahí, han estado en los cimientos de la escuela, en el subsuelo. Es decir, que la escuela siempre, en la escuela siempre ha estado la emoción, el afecto, la sensibilidad, pero de pronto no se le daba el valor que actualmente se le da. Por eso la frase dice que siempre han estado en los cimientos o siempre han estado en el subsuelo, ¿sí? Es decir, capas abajo de lo que ha sido la escuela, porque de pronto primaba un discurso muy desde los saberes escolares y hoy cobra relevancia este tipo de discursos de la educación emocional, de la diversidad. Entonces, la primera flechita dice que había un dominio de la cognición y que la emoción se abordaba mucho desde la esfera íntima, es decir, era muy importante la emoción, pero se abordaba desde la psicología y se orientaba muy de manera individual. Es decir, había una preocupación por la emoción, pero en la persona. Digamos que no en general en el proceso educativo, sino que era una preocupación más íntima. Sí, más de la cognición y más de la particularidad de cada individuo. Pero ya desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la emoción se convierte en un campo de estudios. Entonces, es un campo de estudios que todavía está en emergencia o en consolidación. Entonces, acá pues hay unos autores que plantean que este campo de estudios precisamente no surgió del ámbito educativo, surgió del ámbito gerencial, surgió de la neurociencia, surgió de la biología, de la psicología, y diversos campos han ido nutriendo, perdón, diversas disciplinas han ido nutriendo ese campo que se llama historia de las sensibilidades o historia de las emociones. Y ese campo de estudios fue a su vez aterrizando en el ámbito educativo. Entonces pasamos a la tercera flechita, donde nos dice que en el ámbito educativo los primeros estudios de la emoción se centraban mucho desde la disciplina psicológica, ¿sí? Entonces era como todos los estudios psicológicos que aterrizaban en la escuela. Entonces allí nos preocupábamos mucho, era por definir cuáles eran las emociones básicas, que el niño comprendiera cómo se llamaba la emoción básica y que en esta escuela pues se enseñara de pronto a identificar la emoción y ahí también habían muchos estudios para medir las emociones. Entonces cogían grupos base y le aplicaban unos pre-test y post-test para hacer medición de emociones con ellos. Pero esto pues ha ido
evolucionando un poco y hoy en día, entonces planteo la última flechita, es considerada la emoción como un elemento imprescindible de la formación. Entonces allí, digamos que se va conceptualizando lo que es educación emocional, competencia socioemocional y habilidades socioemocionales. Aquí hay una semántica que a veces se asemeja y que a veces se separa un poco. Entonces, desde el punto de vista teórico donde nos ubiquemos, pues allí tendremos unas conceptualizaciones. Profe, qué pena, yo Y interrumpo. ¿Ya moviste la diapositiva? Es que quedó en el momento 2. estoy donde dice contextualización. No, no, está Ay, en... Dios, no sé, mira Ahí ahí. ya, ahí ya. Ah, es que me meto a presentación y entonces no cambia, entonces la voy a dejar así. Bueno, bueno, ahí se ve perfectamente. Gracias, muy amable por decirme. Bueno, mm, acá digo que esto que les estaba planteando tiene unas implicaciones. Es decir, el incluir en la educación emocional en el aula, en la escuela, en los procesos formativos, tiene unas implicaciones. Por ejemplo, la normatividad educativa. Este año, y les hablaré más adelante, se expidió una ley de educación emocional en Colombia. Entonces, ha cambiado la normatividad educativa, tiene implicaciones a nivel curricular, ya curricularmente estamos hablando de las competencias socioemocionales y de cómo nuestras planeaciones de aula deben incluir también ese aspecto. Las prácticas de aula también van cambiando. El lenguaje de los maestros, como lo hemos estado diciendo, también se va nutriendo con una semántica diversa. El rol del maestro y la educación emocional se ha convertido en una línea de investigación muy importante. En las universidades en Colombia existen ya grupos de investigación que se encargan de abordar el tema de la educación emocional. Por ejemplo, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia la tiene como un grupo de investigación. También, por ejemplo, la facultad ASCOFADE, que es la Asociación de Facultades de Educación en Colombia, también tienen un grupo de estudio dedicado a la formación socioemocional. Y ello también ha venido de la mano con, por ejemplo, las revistas indexadas tienen ya dentro de las líneas de convocatoria para publicar en las revistas la educación emocional. Los congresos, los coloquios en las universidades también ya han incluido la educación emocional. Entonces, vemos cómo esto va permeando todas las esferas. Y esto implica también que se moviliza la cotidianidad de la vida social, es decir, los padres, los estudiantes ya empiezan a entender que la escuela no solo es un lugar para los saberes, sino que también es un lugar para la formación emocional. Y digamos que las emociones van permeando también muchas otras dinámicas, por ejemplo, el reconocimiento de ciertos grupos poblacionales, como por ejemplo las poblaciones LGTBIQ+, donde van reivindicando sus derechos y esto se relaciona también con el discurso emocional. Bueno, vamos a aterrizar ese discurso emocional ya en el aula en Colombia. Entonces acá pues me pregunto, ¿qué de diferente hay en la actualidad para que se constituya una sociedad más emocional? ¿Es una sociedad emocional o simplemente una sociedad que intenta o a la que se le ha exigido ser respetuosa de la diferencia? Es decir, nuestra sociedad ha cambiado de pronto un poco su discurso como consecuencia de la exigencia de las demandas sociales, de la normatividad o pese a ciertos hechos sociales que ocurren en nuestra realidad colombiana, como la violencia, como el posconflicto, como el acuerdo de paz, han ido permeando este tipo de discursos. Y por último, si el respeto a la diferencia se enmarca en la emocionalidad, es decir, si el respeto a la inclusión, si el respeto a la población migrantes y el respeto a diversos tipos poblacionales que atendemos en el aula se enmarcan en el discurso emocional también. Entonces acá planteo que como sí existe una relación, entonces voy a plantear diversas estrategias de atención a los grupos poblacionales. Bueno, la normatividad. Este año en Colombia se expidió la ley 2383 del 2004. Esta ley específicamente dice que tiene como fin promover de manera transversal
la educación socioemocional de los niños, niñas y adolescentes en los centros e instituciones educativas de los niveles preescolar, primaria, básica y media del país, dentro de un marco de desarrollo integral. Esto es importante porque por primera vez, aunque ya se habían hecho intentos previos, el Ministerio de Educación nos dice que hay una ley donde la educación emocional debe darse o promoverse de manera transversal en las instituciones educativas, que nos corresponde a todos, porque lo está tomando desde el nivel preescolar hasta la media. Acá todavía no abordan las universidades, porque las universidades pues tienen unas políticas educativas diferentes, pero también las universidades están muy interesadas en la formación emocional. Entonces, con la emisión de esta ley, perdón, se materializa las intenciones que ha tenido el Ministerio de Educación y que se han ido mostrando a través de diversas acciones. Por ejemplo, los estándares básicos de competencias ciudadanas del año 2003 ya empiezan a hablar de emociones, ya empiezan a incluir conceptos emocionales en esa normatividad, en esas competencias ciudadanas. Y también a raíz del COVID, como les decía anteriormente, se han movilizado muchas cosas, muchos aspectos que apuntan a la formación emocional. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, a través del programa PTA, en el año 2022, hizo la distribución de material educativo a todas las instituciones educativas en Colombia, que es de un libro que se llama Emociones para la Vida. Entonces ya hay una materialización de las intenciones del ministerio y que se ha visto a través de normatividad, de material educativo, de, por ejemplo, toda esta serie de webinars que se empezaron a usar después de la pandemia y de, si uno consulta, por ejemplo, Colombia Aprende, ya tiene una parte de ese portal donde tiene todo el material de educación emocional, tanto de que se ha desarrollado en Colombia como en otros países, y todo está pues a disposición de los estudiantes y de los maestros. Entonces, hay una gran movilización en todo lo institucional y lo normativo en Colombia. Entonces, acá voy a entrar ya a los grupos poblacionales. Acá, obviamente, se me quedan muchos grupos poblacionales fuera del discurso, no alcanzo pues a abordarlos a todos. Voy a hablar de 4. Voy a hablar un poco de los estudiantes migrantes, de los estudiantes con discapacidad, que fue como el tema básico del primer webinar, de la población LGTBIQ+, y de los estudiantes desplazados. Entonces, lo primero que planteo acá es que estas poblaciones siempre han estado en el aula colombiano. Lo que pasa es que de pronto antes había un discurso más homogenizador, un discurso más genérico. Entonces, estas poblaciones como que eran subsumidas por la generalidad. Pero ahora, por ejemplo, en el CIMAD, el estudiante se caracteriza a qué grupo poblacional pertenece. La normatividad también, digamos que ha sido más contundente con expedir normas para los diversos de tipos poblacionales y manifiestan o es más explícito el tipo de derechos y de vulneración de derechos a que se han sometido este tipo de poblaciones. Y las dinámicas pues, de la vida escolar van cambiando, porque son unas dinámicas más inclusivas y más abiertas a la diversidad. Entonces, voy a empezar. ¿Qué me pasa acá? Voy a empezar con el primer grupo poblacional, que es los estudiantes con discapacidad. Entonces, a pesar de que este grupo poblacional pues lo abordamos ampliamente, la sesión anterior, aquí lo voy a tocar un poco como un primer grupo poblacional que se ha reconocido muy fuertemente actualmente. Hay el decreto 1421 del año 2017 nos dice que los estudiantes con situación de discapacidad tienen que garantizarse el acceso, la permanencia y la calidad en el ámbito educativo. Pero más allá de eso, digamos que es muy importante que los maestros de aula tengamos un apoyo más real, los estudiantes y las familias también, porque muchas veces como maestros nosotros garantizamos
el acceso, la permanencia, la calidad educativa, pero siento que es una responsabilidad que cae directamente sobre el maestro, porque el maestro es el que recibe al estudiante y el que le garantiza la atención. Muchas veces ese maestro, con sus propios recursos, hasta con las uñas, mira cómo le garantiza el derecho a ese estudiante, cómo lo incluye en su aula, cómo le garantiza un proceso formativo diferenciador. Muchas veces el maestro tampoco eh, exige a las instituciones y a la Secretaría de Educación Departamental que se le brinden unos recursos para él brindar una mejor atención a ese estudiante. También muchas veces no se llega a unos acuerdos en horarios de atención, en días de atención y en la exigencia al padre de familia, porque muchas veces el padre de familia avanza el año escolar y avanza y el padre nunca lleva un diagnóstico, nunca lleva al estudiante a que se le haga el tipo de valoración para que el maestro sepa cuál es exactamente el diagnóstico de ese estudiante y cómo proceder con él. Entonces, digamos que a veces nosotros garantizamos una atención, pero a veces nos quedamos ahí y no exigimos la calidad en esos recursos que deben ser brindados para que ese estudiante tenga una mejor atención educativa. Igual las familias, de pronto desde el desconocimiento, tampoco son más contundentes con la exigencia en cuestiones de salud, de diagnóstico, de terapia, de acompañamiento que debe tener ese estudiante. Acá planteo que la garantía del derecho, por ello, recae directamente sobre el maestro, que es en última instancia el que está todos los días con el estudiante y directamente con su familia. Y el PIAR, que es el plan individual de ajustes razonables que debe tener cada estudiante que esté caracterizado con discapacidad, es como la garantía del derecho. Entonces tenemos la valoración pedagógica y el PIAR, pero como que estos instrumentos se convierten en esa garantía del derecho, como que a veces con tener el documento ya se está garantizando el derecho a la atención al estudiante, cuando sabemos que hay muchas otras cosas que también hay que exigir para que sea una atención más integral y más de calidad. Y como lo planteaba en última instancia, pues que los maestros y las familias debemos empoderarnos más de esa normatividad y de las cosas que se pueden exigir para mejorar la atención y la calidad de esa atención educativa. Entonces acá en los recuadros azules digo que a veces el sentir del maestro frente a la atención a los estudiantes con discapacidad es un sentir de soledad, de exigencia, de que todo el mundo exige y a veces culpa, porque a veces quisiéramos, a veces sentimos culpa porque pensamos que pudiéramos haberlo hecho mejor o pensamos que si tenemos, por ejemplo, 30 estudiantes y uno de ellos tiene discapacidad, entonces sentimos un poco de culpa porque quisiéramos brindarle a ese estudiante una mejor atención, pero con la cantidad de estudiantes que tenemos en el aula regular, a veces es muy difícil. Entonces relaciono esto con el sentir, porque estoy hablando desde lo emocional, ¿cierto? También hablo del sentir del estudiante. Por ejemplo, la profesora Magda en el webinar anterior nos decía, es que la persona con discapacidad siempre va a sentir frustración, siempre en algún momento de su vida va a sentir una frustración, porque está en un proceso de inclusión, pero que a la vez también hay una exclusión en ello, ¿sí? Porque a veces no tenemos todas las herramientas para brindar una inclusión 100% exitosa. Y entonces, pues esto tiende a generar frustración porque no aprende al mismo ritmo de los demás, porque a veces me cuesta tanto comprenderlo, porque a los demás no. Entonces, digamos que ese es el sentir de pronto del estudiante. Con esto no estoy diciendo o planteando que todo el sentir de las personas que están en el proceso educativo sea negativo, ¿sí? De que no todo sea malo, sino que estoy exponiendo cosas que desde la realidad del aula conozco. Y el sentir de las familias también es que a veces no se corresponden las expectativas que tienen los padres con la realidad de los estudiantes. Por ejemplo,
los padres dicen, no, profe, es que a veces yo prefiero que él repita el año ¿para qué me lo pasan hacia otro grado? No, es que yo quiero que él repita el año para que aprenda más, para que aprenda al nivel de los demás. Entonces, a veces de pronto también hay una frustración en ese padre porque a veces no es muy consciente de qué nivel de desempeño va a alcanzar su hijo, porque quiere que sea similar al de los estudiantes regulares. Y también acá, bueno, digamos que hay cosas muy positivas, ¿sí? Por ejemplo, hemos ido cambiando nuestro léxico, hemos ido cambiando nuestra mentalidad de cómo atendemos a la población con discapacidad, pero pues nos falta todavía mucho camino para hacer una sociedad y una escuela más incluyente. Pasamos acá a otro ámbito que es los estudiantes migrantes, que sería como el segundo grupo poblacional. Bueno, dice que según información del Ministerio de Educación Nacional de este año, del año 2024, a 2022 teníamos 584.534 estudiantes venezolanos inscritos en el CIMAD, en la educación básica y en la educación media. O sea que nosotros hemos atendido y estamos atendiendo a un gran número de población migrante, en especial migrante venezolana. Y el sector público ha sido pues el receptor de este tipo de población, es decir, los estudiantes llegan al sector público, no al sector privado, o es muy poco el número, porque mire, tenemos un 91,30% del total de la población en edad escolar que ha sido recibida, pero en el ámbito público. Y también hay una cifra que me dice que esta cantidad de población escolar va a lo público urbano. O sea que el carácter migrante de la población es urbano, ¿sí? No es rural. Entonces, frente a esas estadísticas, que es importante conocerlas y es importante eh, plantearnos desde allí cómo se ha atendido dicha población en el aula regular en Colombia. Entonces, lo primero que planteo es que se les ha dado una garantía en la atención. Es decir, cuando empezó la diáspora venezolana, habían muchas dudas sobre cómo recibirlos, sobre cómo matricularlos en el sistema, sobre cómo se iba a hacer la convalidación de los grados que ellos habían cursado y cómo se les iba a adaptar curricularmente. Pero pues digamos que todas las cosas se han ido dando y actualmente se les garantiza el acceso, los estudiantes se reciben en cualquier momento del año escolar, llegan al aula con los documentos que tengan, con los documentos legales y certificados de estudiantes que tengan de Venezuela y allí, a partir de un decreto que es el 1288 del año 2018, se ha hecho un proceso de convalidación de los grados que ellos habían cursado ya en Venezuela. Allí pues teníamos muchas dudas los maestros, que eran los que recibíamos la población, y digamos que no sabíamos cómo trabajar con ellos, porque a veces llegaban los chicos y llevaban 1 o 2 años sin estudiar, ¿sí? Porque estaban migrando. Entonces en ese proceso pues habían abandonado la escuela mucho antes de empezar a migrar hacia Colombia, es decir, mucho antes de salir del territorio ya habían abandonado la escuela. Entonces, esa adaptación otra vez a la escuela, a lo curricular y a la escolaridad, pues fue un poco difícil. También teníamos, por ejemplo, población que llegaba a un grado tercero de básica primaria, pero que no habían adquirido todavía el proceso lector y escritor. Entonces, nos vimos enfrentados a muchos tipos de retos que movilizaron también la parte emocional, porque de lado y lado habían procesos emocionales muy complejos para el maestro que atendía, pero también y en especial para los estudiantes y las familias, porque pues eran, acá como lo planteo en el tercer recuadro, los estudiantes ya eran víctimas de un proceso, de un conflicto económico, político y social en su país de procedencia, y al llegar al territorio colombiano, pues también
llegaban en unas condiciones muy difíciles y también vimos que habían procesos de xenofobia, es decir, de exclusión a la población migrante. Siempre se les catalogó con una mala imagen, entonces digamos que las personas colombianas estaban muy prevenidas y los medios de comunicación jugaron un papel muy importante porque infundían mucho el miedo y una imagen muy negativa hacia este tipo de población. Entonces eso pues también traspasa las barreras del aula e influye negativamente en ella. Digamos que estos procesos han ido avanzando y digamos que aunque han ido avanzando, aún hay procesos discriminatorios hacia la población migrante venezolana, desde el mismo léxico de nuestros estudiantes. A veces hablan discriminatoriamente hacia la población migrante venezolana. Entonces empiezan apodos y un tipo de tratos que debemos ir avanzando en ellos, o sea, debemos de irlos derrumbando cada vez. Entonces acá es importante pues la promoción y la valoración de la diferencia desde el proceso educativo, también con, presentar y trabajar con los estudiantes para que ellos comprendan esos fenómenos migratorios, porque también tenemos fenómenos migratorios internos, ¿sí? El desplazamiento forzado también ha ocasionado que muchas poblaciones de otros territorios lleguen a nuestras aulas. Entonces son fenómenos sociales los cuales hay que abordarlos en el aula. También actualmente, pues en la época del posconflicto en Colombia se hace muy importante ese tipo de discurso. Y el discurso de los derechos humanos y de la resiliencia que se relaciona directamente con lo emocional. Avanzando, tenemos la población LGTBIQ+. Entonces, este tipo de población, digamos que muchos de los derechos que este tipo de población ha adquirido actualmente o que se ha ido reivindicando ha sido por el mismo movimiento de exigencia y de empoderamiento que estas comunidades han ido exigiendo normativamente, educativamente y también socialmente. Es decir, han ido exigiendo una participación más desde los derechos en todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Vemos, por ejemplo, sobre todo en la básica, secundaria y en la media, cómo estas comunidades han ido empoderando y cómo hay unas exigencias mayores hacia el proceso educativo y hacia el reconocimiento que los mismos directivos, docentes y compañeros deben hacer sobre ellos. Al respecto, pues hay normativamente, hay varias sentencias de la Corte Constitucional que han sido expedidas para mostrar cómo los manuales de convivencia y los documentos institucionales no deben ejercer una vulneración de los derechos sobre estas personas. Por ejemplo, acá esta sentencia que enuncio, la T478 del 2015, nos dice que los manuales de convivencia no pueden prohibir o sancionar la orientación sexual y de género diversa de los estudiantes. También las otras dos sentencias que enuncio nos dicen que los estudiantes tienen derecho a utilizar el uniforme de acuerdo a su identidad de género y que no se puede prohibir ni obligar a los estudiantes a que tengan cierto tipo de cortes de cabello o discriminarlos por el maquillaje o por usar esmalte de uñas y este tipo de cosas que son elementos de la personalidad, porque como elementos de la personalidad pues entran dentro del derecho al libre desarrollo, a la dignidad y a la igualdad, y que corresponden a ese libre desarrollo y que no se puede coartar ese derecho. Entonces, esto es importante porque la formación debe ocurrir en un espacio democrático y respetuoso de la diversidad. Entonces acá estamos relacionando la formación y también el ámbito emocional. Entonces esto nos toca porque debemos tener una actitud más asertiva y pues derribar muchos paradigmas que tenemos sobre los diferentes grupos poblacionales que atendemos. Entonces, debemos como maestros, como formadores, ir avanzando un poco más en ese discurso inclusivo desde el respeto hacia los diferentes tipos de grupos poblacionales.
valorando más la diferencia, mirando cómo nos enriquecemos de esa diferencia y de esa diversidad y empleando pues un lenguaje más asertivo y más respetuoso para que así podamos tener una mejor convivencia escolar. Bueno, el último grupo poblacional del que voy a hablar en la presentación son los estudiantes desplazados. Acá planteo que nosotros en Colombia llevamos más de 50 años de guerra y es posible que todos seamos víctimas de la guerra, así nos consideremos o no víctimas, porque en 50 años de guerra en el país esto ha permeado todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, en cierta forma, somos víctimas de ese proceso. Vemos, por ejemplo, cómo es una sociedad a veces muy violenta y esa violencia pues tiene unas raíces también en el conflicto. El gobierno colombiano tiene un registro único de las víctimas y ese registro nos dice, entonces planteo también acá la cifra, que al 31 de diciembre del 2023, ya casi un año, las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia ascienden a 8.578.124. Entonces, con este dato es importante entender que en nuestras aulas nosotros tenemos mucha población desplazada. A veces ellos mismos no se reconocen como víctimas del conflicto, porque dicen, no, es que yo vivía en tal municipio, nos venimos para acá, porque esto, porque lo otro, pero entonces uno conoce un poco más de esas familias y se da cuenta que en últimas son víctimas, son desplazados por el conflicto interno. A veces no nos reconocemos o ellos mismos no se reconocen como víctimas, pero al indagar un poco nos damos cuenta de que sí. Y este dato es muy importante. Colombia es, después de Siria, el país con un mayor número de desplazados internos. A veces como que no nos damos cuenta de la magnitud de estas cifras y del impacto que ha tenido en la sociedad colombiana. Por ejemplo, en las ciudades colombianas, como esta imagen que puse acá, muchos barrios de ladera, ¿sí? Como hasta donde empiezan a crecer los barrios son de población migrante venezolana y población desplazada colombiana. Entonces, estas poblaciones llegan a estos barrios a engrosar esos cinturones de pobreza y de miseria en las grandes ciudades. Entonces, esto se relaciona pues con el proceso educativo porque estos estudiantes van al sistema público. Y sumado a estas cifras que nos presenta el Registro Único de Víctimas, también muchas personas no han sido reportadas actualmente como desplazadas o como víctimas o no se reconocen como tal. Acá, eh, bueno, esta pues no se ve muy bien porque pues como no está en modo presentación, se incluye otro cajón allí. Entonces, dice, ¿de qué manera han sido y son atendidas educativamente estas poblaciones? Es decir, estas poblaciones cuando ingresan al aula son atendidas igual. ¿Se homogeniza su atención o tienen algunas adaptaciones curriculares o hay alguna flexibilidad curricular para su atención? ¿O qué han hecho los maestros para atender este tipo de poblaciones desplazadas? Sus historias de vida son invisibilizadas en el proceso educativo. Es decir, el estudiante llega y pues adáptese al aula, pero a veces no se le da el valor a su historia de vida en ese proceso educativo. Y también el saber de esos mismos chicos, porque por ejemplo muchos de ellos vienen del campo y tienen un amplio bagaje, entonces nos hablan de temas de la naturaleza, nos hablan de remedios, nos hablan de recetas tradicionales, nos hablan de los animales, es decir, traen muchos saberes del campo que en los pueblos y en las ciudades pues como que se han ido perdiendo. Entonces es importante mirar si allí esos saberes que ellos traen se han ido subsumiendo, se han ido perdiendo o si se han valorado esos saberes en el ámbito educativo. Y también si el sentir de ellos, el sentir como víctima del conflicto, el sentir como desplazado, es importante dentro de ese proceso educativo. O si no, o si simplemente
velamos más por los saberes en el aula que por esos procesos donde se incluye esa persona, su historia de vida y su sentir y sus saberes. Entonces acá planteo que esas personas pues son víctimas del desarraigo, muchos han perdido sus tierras, sus pertenencias, sus animales, sus familias también como víctimas del conflicto y llegan a unos lugares donde a veces es muy indiferente la sociedad con el proceso que ellos han vivido. Y digamos que esto sí que se ha vivido mucho en Colombia, como que a veces no reconocemos en nuestras aulas y en el proceso educativo las implicaciones de tener población desplazada y la atención que se le brinda. Bueno, acá esta es una cita muy bonita que es de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad le encarga una tarea al ámbito educativo y esa tarea que le encarga es que la verdad sea, sea materializada en el proceso educativo, es decir, que se le dé una importancia a la verdad como base de la no repetición. Y también, entonces, por eso hablábamos que la escuela abraza la verdad, que se convirtió en una frase muy importante que hemos trabajado desde hace unos años y este año también lo hacemos en las aulas. Pero más allá de abrazar la verdad, entonces el proceso educativo debe priorizar, como lo dice la frase, procesos que combinen las prácticas éticas, estéticas y las prácticas afectivas. Mire qué importante que desde la Comisión de la Verdad se le está dando un lugar y una valoración al ámbito emocional y al ámbito afectivo. Lo dice la misma Comisión de la Verdad. Promover la polifonía, impactar la cotidianidad, reconocer la emocionalidad y la espiritualidad. Acá no están hablando de religiosidad, estamos hablando de la espiritualidad. Entonces, mire la tarea tan grande que nos dejó la Comisión de la Verdad a las instituciones educativas, a los maestros, a la escuela. Y digamos que en esto hemos empezado a dar pasos, pero que es un proceso que se va a ir dando en un tiempo. Acá, en los recuadros verdes, planteo que hay unas condiciones adversas para la niñez, los desplazamientos, la migración, el abuso sexual, el conflicto del país y muchas condiciones adversas, que frente a ello la escuela debe contribuir en el florecimiento de la dimensión emocional del estudiante, de su familia y del maestro, porque es que también hay maestros víctimas del conflicto, maestros desplazados, maestros amenazados. Y cómo ese florecimiento de la dimensión emocional de la persona, pues contribuye a que haya un mayor y mejor sentido hacia la vida y cómo las personas en el momento en que tengan un mejor sentido de vida, pues van a defender sus derechos como persona para tener una mejor vida digna. Entonces allí decimos que hay un compromiso ético de la escuela y que el compromiso ético de la escuela es mirar hacia la transformación del ser humano y hacia la importancia de ese ser humano para toda la sociedad colombiana. Acá toco una frase de la profesora Erika Areiza, que es una profesora de la Universidad de Antioquia, y ella nos dice sobre la ética, que la ética se implica en el cuidado de la vida, en el cuidado de sí y en el cuidado de los otros, y que esta perspectiva situada de la escuela supone un cuidado y una respuesta ante la adversidad y unido a ello, perdón, un cultivo en las distintas esferas de lo humano. Acá ya vamos terminando. Y acá planteo que en ese cuidado, como lo plantea la profesora Areiza, se funda la amorosidad. Es decir, en la medida en que yo me cuido, cuido a los demás, cuido a la sociedad, también estoy reconociendo la amorosidad, la afectividad y las emociones en el proceso formativo. Que la escuela no es solo un proceso de transmisión de conocimientos y de saberes, sino que también es un espacio sensible. Entonces acá ella nos dice que esa sensibilidad va más allá de la lástima y va más allá de decir, ay, es que pobrecito el estudiante, qué pesar de él, ayudémosle. No, es una presencia del maestro desde el respeto
y desde el amor profundo por ese ser humano y que se hace presencia, como ella lo plantea, en el silencio, en la voz, en la rabia, en el vacío. Bueno, entonces asumo estas dos flechitas. Una es la diversidad poblacional que atendemos en el aula y la otra es cómo como maestros y como escuela tenemos unos retos formativos de apoyo emocional y de sensibilidad ante la historia personal de cada ser que tenemos en el aula y en las instituciones y hacia las condiciones de vida de los mismos. Por último, ya hablaremos de que esas emociones también son importantes en los docentes. Por eso pongo acá en el título las emociones y los docentes y las emociones en los docentes. Es muy importante también ver cómo a partir del COVID se ha adquirido o se ha resurgido esa importancia de la emocionalidad en el maestro, no solo desde el ámbito de la salud mental, sino cómo también se reconoce ese ser humano que es el maestro y cómo se le da la importancia a la vida emocional del maestro, como lo dice la cita de Miguel Santos, que no se había tenido muy en cuenta la vida emocional en el proceso educativo, la vida emocional del maestro. Bueno, acá la emoción como un elemento de la formación nos dice que el maestro y los maestros en formación debemos reevaluar unos roles, sobre todo los maestros que ya estamos en ejercicio desde hace mucho tiempo, reevaluar unos roles y unas conceptualizaciones de la educación y de el proceso formativo. También acá en el lado izquierdo muestro que hay una presión del sistema educativo, una exigencia de los familiares y de los estudiantes, porque ellos están mostrándonos que requieren que el proceso formativo vaya más allá de la atención de los saberes, ¿sí? Entonces, hay una preocupación muy grande por la formación desde el punto de vista del saber, de las pruebas de estado, pero también hay una preocupación por el bienestar emocional de los estudiantes. Y también allí se abordan de las familias, porque si recordamos la época del COVID, se le dio gran prioridad a las familias también, a involucrarlas en el proceso educativo y en el proceso de formación emocional. Y que como esta cita de Ana Abramowski nos dice que el maestro siente la necesidad de brindar más que un cariño necesario, como que implícitamente en nuestro rol de maestro admitimos que debemos dar un cariño a los estudiantes, pero que estos discursos de la emocionalidad van más allá de brindar un cariño compensatorio o un cariño que le falta a los estudiantes en casa. Acá también es importante ver cómo los procesos de formación de maestros en las escuelas normales y en las licenciaturas abordan y tenderán cada día más a abordar la formación emocional como parte de ese proceso formativo del maestro. Y la última diapositiva, pues ya son como unas conclusiones. Decimos que estamos en una sociedad para la cual la diversidad adquiere una posición cada vez más relevante, de mayor reconocimiento y de valoración. Que esto pues puede deberse a que sea un efecto de las implicaciones normativas, pero también de los cambios de la sociedad. Eh, que la validación de la emocionalidad, el afecto y la sensibilidad son elementos importantes de la dimensión escolar y que son unos traductores que nos ayudan a entender la diversidad, la inclusión y la interculturalidad. Que en este momento de posconflicto en la historia de Colombia debemos vislumbrar un proceso educativo donde el afecto y la emoción adquieran relevancia o sean importantes para la vida escolar y que en ese sentido debe primar un trato sensible donde se reconozca al otro como par, como humano y como sus necesidades y sus intereses son importantes para el proceso educativo. Bueno, la escuela debe ser un refugio. Esto lo plantea Karina Kaplan, que es una profesora también que escribe mucho sobre la afectividad. Entonces ella nos dice es que la escuela debe ser un refugio, pero un refugio no solo para los estudiantes, también para los maestros, para que allí podamos reparar los daños que ha causado la violencia, por ejemplo, en un país como Colombia. Entonces, ¿cómo la escuela tiene ese compromiso de ser un refugio
para que estudiantes y maestros podamos resurgir y reparar esos daños de la violencia y que han dañado también el tejido social. Bueno, las narraciones de vida, vemos como la investigación narrativa adquiere mucha importancia actualmente porque se le da la importancia a la verdad y a la palabra de cada ser humano. Entonces, esto adquiere pues mucha importancia en el ámbito educativo y en el ámbito investigativo. Y por último, dice que más allá del desarrollo de unas competencias emocionales con un fin ya definido, la escuela debe ubicar la sensibilidad como fruto del reconocimiento de la emoción y del afecto en el aula. Y que esto hace parte del compromiso por la transformación humana que tenemos los docentes y que tiene la escuela. Entonces, ahora sí, pues termino la presentación. Agradezco mucho a las personas que se conectaron y que estuvieron aquí, pues, acompañándonos y escuchándonos. Y me gustaría también, pues, darle la palabra, voy a dejar de compartir pantalla, para darles la palabra si desean aportar algo al respecto, me gustaría escucharlos.